Ese día, cuando abrí la puerta de mi taller, el taller que había sido de mi madre, de mi abuela, y que yo había cuidado durante 40 años como si fuera un hijo, vi a mi mejor amiga, la mujer que consideraba mi hermana del alma, parada frente al notario, firmando los documentos que la convertían en la única dueña de todo. En ese momento, entendí que los últimos 11 años no habían sido una amistad renovada, sino una estrategia perfectamente ejecutada para robarme todo lo que mi familia había construido durante 3 generaciones. 11 años, 4015 días, confiando ciegamente en alguien que solo esperaba el momento preciso para quitarme mi legado. Me llamo Beatriz Solís Ramírez, tengo 62 años, y toda mi vida ha girado alrededor de un pequeño taller de costura en el centro histórico de Puebla, a 2 cuadras del Zócalo, en una casona antigua que mi abuela compró en 1952 con el dinero que ahorró trabajando como costurera para las familias ricas de la ciudad. Mi abuela Guadalupe fue una mujer extraordinaria. Llegó a Puebla desde un pueblito de Oaxaca sin saber leer ni escribir, pero con un talento natural para coser que la hizo famosa. Hacía los vestidos más hermosos que se habían visto en la ciudad, vestidos de novia que parecían nubes, trajes de charro bordados a mano que ganaban concursos, rebozos de seda que vendía hasta a la Ciudad de México. Con ese dinero compró la casona, estableció el taller en la planta baja y vivió arriba con su familia. Mi madre aprendió el oficio de mi abuela y yo aprendí de mi madre. Crecí entre hilos de colores, telas finas, el sonido constante de las máquinas de coser. Cuando mi madre murió hace 20 años, heredé el taller. No tenía hijos. Nunca me casé. Siempre pensé que el taller era mi propósito en la vida, mi manera de honrar a las mujeres fuertes que me criaron. El negocio iba bien. No nos hacíamos ricos, pero vivíamos dignamente. Teníamos clientas fieles, algunas cuyas abuelas habían sido clientas de mi abuela. Hacíamos vestidos para quinceañeras, trajes para bodas, uniformes escolares, arreglos de todo tipo. Yo trabajaba con 4 costureras que habían estado conmigo durante años. Éramos como una familia pequeña, pero hace 11 años todo cambió. Verónica Fuentes apareció en mi vida como un regalo del destino. O eso creí entonces. Verónica y yo habíamos sido amigas en la secundaria, hace más de 40 años. Éramos inseparables. Estudiábamos juntas, compartíamos secretos, planeábamos nuestros futuros. Pero después de la secundaria nos separamos. Ella se fue a la Ciudad de México a estudiar administración de empresas. Se casó con un hombre rico, tuvo 3 hijos. Yo me quedé en Puebla con el taller. Perdimos contacto completamente, hasta que un día, hace 11 años, ella entró al taller. La reconocí inmediatamente, a pesar de los años. Seguía siendo bonita, bien vestida, con ese aire de seguridad que siempre tuvo. Me abrazó como si no hubieran pasado 4 décadas. Beatriz, mi querida Beatriz, ¿cuánto tiempo? Nos sentamos a tomar café. Me contó que su esposo había muerto de un infarto 2 años atrás, que sus hijos ya eran adultos, vivían en el extranjero, la visitaban poco, que se había sentido tan sola en la Ciudad de México que decidió regresar a Puebla, a sus raíces, a empezar de nuevo. ¿Y tú?, me preguntó. ¿Te casaste? ¿Tienes hijos? Le conté que no, que mi vida había sido el taller, mi familia las costureras, mi hogar esta casona antigua. ¡Qué hermoso!, dijo mirando alrededor. ¡Qué vida tan auténtica, tan llena de propósito! A veces envidio tu simplicidad. En ese momento no noté el tono condescendiente. Solo vi a mi vieja amiga, sola como yo, buscando conexión. Empezó a visitarme seguido. Tomábamos café, platicábamos de los viejos tiempos, de nuestras vidas tan diferentes. Me contaba historias de su vida en la Ciudad de México, las fiestas elegantes, los viajes a Europa, los clubes exclusivos. Yo le contaba sobre mis clientas, los desafíos del negocio, la satisfacción de hacer algo con mis manos. Un día, después de unos 3 meses de estas visitas, me dijo: Beatriz, ¿puedo hacerte una propuesta? Sé que tal vez suene extraño, pero me he sentido tan perdida desde que volví a Puebla. ¿Me dejarías trabajar contigo en el taller? No necesito dinero, solo necesito propósito.
Podría ayudarte con la administración, con los clientes, contigo lo que necesites. Me sorprendió la oferta. Verónica había sido ejecutiva de una empresa grande. ¿Por qué querría trabajar en mi pequeño taller? Es que extraño sentirme útil, explicó. Mis hijos no me necesitan. No tengo esposo. El dinero que dejó me alcanza para vivir cómodamente el resto de mi vida, pero ¿y qué? El dinero no llena el vacío. Pero esto, señaló el taller, esto es real, esto importa. Y hacerlo contigo, mi vieja amiga, sería perfecto. Acepté. ¿Cómo no hacerlo? Me conmovió su vulnerabilidad, su deseo de conectar conmigo. Y honestamente, necesitaba ayuda. La parte administrativa del negocio nunca fue mi fuerte. Yo era artesana, no contadora. Verónica empezó a trabajar conmigo. Al principio, solo unas horas al día, ayudando con las facturas, organizando el inventario, atendiendo a las clientas cuando yo estaba ocupada cosiendo. Era eficiente, profesional. Las clientas la adoraban. Poco a poco fue tomando más responsabilidades. Déjame encargarme de la contabilidad, decía. Tú concéntrate en lo que haces mejor, crear belleza. Yo me encargo de los números. Yo estaba feliz de delegar. Odiaba los números. Odiaba lidiar con impuestos y proveedores. Verónica lo hacía todo con facilidad, con esa eficiencia que había aprendido en el mundo corporativo. Deberías actualizarte, me sugirió después de 6 meses. Estos métodos antiguos funcionan, pero podríamos hacer el negocio más rentable. Necesitas presencia en redes sociales, un sitio web, campañas de marketing. Tenía razón. El mundo había cambiado. Mis competidores más jóvenes usaban Instagram, Facebook, vendían en línea. Yo seguía dependiendo del boca a boca y de las clientas de siempre. No sé nada de eso, admití, pero yo sí. Déjame hacerlo. Hagamos esto juntas, Beatriz. Llevemos el legado de tu abuela al siglo XXI. Me emocioné con su entusiasmo. Creamos cuentas de redes sociales. Verónica tomaba fotos profesionales de nuestros vestidos. Escribía publicaciones atractivas. El taller empezó a ganar clientas nuevas, más jóvenes, dispuestas a pagar más por diseños exclusivos. El negocio creció. En 2 años duplicamos nuestras ganancias. Contraté a 2 costureras más. Empezamos a hacer pedidos para boutiques en Cholula y hasta en la Ciudad de México. Mira lo que logramos juntas, decía Verónica. Y yo me sentía orgullosa, agradecida de tener una socia tan capaz, una amiga tan dedicada. Pero entonces las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Verónica sugirió que formalizáramos nuestra sociedad. Llevamos trabajando juntas 3 años. Esto ya no es solo tu negocio, es nuestro negocio. Deberíamos hacerlo oficial, tener un contrato que nos proteja a ambas. Me pareció razonable. Ella había invertido tanto tiempo, tanto esfuerzo. Era justo reconocerlo legalmente. Fuimos con un notario que ella conocía. Firmamos documentos que honestamente no leí con cuidado. Confiaba en Verónica completamente. El notario explicó que ahora éramos socias al 50%, que ambas tendríamos derechos iguales sobre el negocio. Pero la propiedad sigue siendo tuya, me aseguró Verónica. Esto es solo sobre el negocio, no sobre la casona. Firmé. Que tonta fui. Los siguientes años fueron buenos, o eso pensaba. El negocio seguía creciendo. Verónica manejaba todo el lado financiero. Yo me enfocaba en diseñar, en coser, en mantener la calidad que mi abuela había establecido. Pero empecé a notar cosas pequeñas. Verónica tomaba decisiones sin consultarme. Cambiaba proveedores, negociaba contratos, despedía y contrataba costureras. Cuando le preguntaba, me decía, «No te preocupes por eso, Beatriz. Son detalles administrativos. Tú enfócate en la parte creativa». Me sentía cada vez más desplazada de mi propio negocio, pero me decía a mí misma que estaba siendo sensible, que Verónica solo estaba haciendo su trabajo. Luego, hace 2 años, me enfermé. Nada grave, solo una cirugía de vesícula, pero me tuve que ausentar del taller por 6 semanas. Verónica se encargó de todo. «Descansa, amiga. Yo cuido el negocio. Tú solo recupérate». Cuando volví,
Algo había cambiado. Las costureras me trataban diferente, con una distancia que no existía antes. Cuando preguntaba sobre ciertos pedidos o decisiones, me miraban confundidas. Eso lo decidió la señora Verónica, decían, como si yo ya no fuera la jefa. Le pregunté a Verónica sobre esto. Ella se rió. Ay, Beatriz, estás imaginando cosas. Las muchachas te adoran. Solo están acostumbradas a que yo esté más presente porque tú estuviste enferma. Dale tiempo. Intenté recuperar mi lugar, pero era como empujar contra una corriente fuerte. Verónica había establecido sistemas, rutinas, relaciones con clientes y proveedores que no me incluían. Yo era la artesana, la que hacía los diseños bonitos, pero ella era quien realmente dirigía el negocio. Me sentía como una empleada en mi propio taller. Hace 6 meses, Verónica llegó con una propuesta. Beatriz, tenemos que hablar. El negocio ha crecido tanto que esta casona ya no es suficiente. Necesitamos expandirnos. He encontrado un local perfecto en Angelópolis, más grande, más moderno, pero para comprarlo necesitamos capital. No tengo dinero para eso, le dije. Lo sé. Pero yo sí. O mejor dicho, podría conseguirlo si usáramos esta propiedad como garantía. Es solo temporal. Un préstamo bancario usando la casona. Con las ganancias del nuevo local, lo pagaríamos en unos años, y esta propiedad quedaría libre nuevamente. Algo en mi estómago se revolvió. No sé, Verónica. Esta casa es de mi familia. No me siento cómoda usándola como garantía. Entiendo tu apego emocional, dijo con esa voz paciente que usaba últimamente, como si yo fuera una niña que no entendía las cosas de adultos. Pero piensa en el futuro. ¿Qué pasará cuando ya no estés? No tienes hijos. ¿A quién le dejarás todo esto? Al menos si expandimos el negocio, el legado de tu abuela crecerá, beneficiará a más personas. Me hizo sentir egoísta por dudar. Déjame pensarlo, le dije. Durante las siguientes semanas, Verónica presionaba sutilmente cada día. Artículos sobre negocios exitosos que se expandieron. Historias de oportunidades perdidas. Comentarios sobre cómo estábamos estancadas sin crecer. Finalmente, cansada de la presión, agotada de sentirme culpable, acepté. Fuimos al banco. Firmé más documentos. Verónica manejó todo. Explicó todo al ejecutivo bancario. Yo solo firmaba donde me indicaban. Aprobaron el préstamo usando la casona como garantía. 2 meses después, Verónica anunció que el local en Angelópolis estaba listo. Vamos a mudarnos la próxima semana. Ya contraté a la empresa de mudanzas. ¿Y esta casona? Pregunté. La cerraremos temporalmente. Una vez que el negocio esté establecido en el nuevo local, podríamos rentar este espacio. Sería un ingreso adicional. Algo no se sentía bien, pero ya habíamos llegado tan lejos. Las máquinas de coser fueron empacadas. Las telas, los hilos, todo. En una semana, el taller que había operado en esa casona durante 70 años estaba vacío. Me sentí como si hubieran arrancado mi corazón. Verónica notó mi tristeza. Es solo un espacio, Beatriz. El verdadero corazón del negocio eres tú, tu talento. Eso lo llevas a donde vayas. El nuevo local en Angelópolis era impresionante. Grande, moderno, con luz natural perfecta. Verónica había diseñado todo. Había contratado decoradores. Había instalado equipo nuevo. Todo era perfecto y frío. Trabajamos ahí durante 3 meses. Pero yo me sentía desconectada, perdida. Este no era mi taller. Era un negocio, sí, pero no tenía alma. Y entonces sucedió. Una mañana llegué temprano al local. Algo que últimamente no hacía porque Verónica había establecido que ella abriría y yo podía llegar más tarde. Pero esa mañana me desperté temprano, inquieta, con una sensación de urgencia que no podía explicar. Cuando llegué, vi el carro de Verónica ya estacionado afuera, y otro carro que no reconocí. Entré con mi llave. Voces venían de la oficina que Verónica había establecido en la parte trasera. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué sin hacer ruido. No sé por qué, algo instintivo me dijo que me mantuviera callada. Escuché la voz de Verónica hablando con un hombre. Entonces los documentos que firmó hace 6 meses,
Básicamente me transfirieron la propiedad completa. Ella pensó que era solo para el préstamo, pero en realidad firmó la escritura de la casona a mi nombre. Mi sangre se heló. ¿Y ella no sospecha nada?, preguntó el hombre. Para nada. Beatriz es brillante con sus manos, pero es una ingenua en negocios. Confía en mí completamente. Mañana vamos al notario para firmar los últimos documentos que la sacan completamente del negocio también. Le diremos que es solo para reestructurar la sociedad, que es mejor fiscalmente. Firmará sin leer, como siempre hace. ¿Y después? Después la despido. No la necesito. Contraté a 3 costureras jóvenes que trabajan por la mitad de lo que ella cobraba y son igual de buenas. El nombre Taller Solís tiene valor de marca después de 70 años. Yo me quedo con eso. Ella se va con las manos vacías. ¿No se puede defender legalmente? Verónica se rió. ¿Con qué dinero? La casona es mía ahora. El negocio es mío. Ella no tiene nada. Y aunque consiguiera un abogado, los documentos que firmó son legales. Yo me aseguré de eso. 11 años. Es mucho tiempo para ejecutar un plan así. Valió la pena cada segundo. ¿Sabes cuánto vale esa propiedad en el centro histórico? Millones. Y el negocio genera cientos de miles de pesos al año. 11 años de fingir amistad es poco precio a pagar. No pude escuchar más. Salí de ahí lo más silenciosamente que pude. Caminé en un estado de shock hasta llegar a una banca en el parque cercano. Me senté ahí, temblando, llorando, sintiendo que mi mundo entero se había derrumbado. 11 años. 11 años de mentiras. 11 años de fingir amistad mientras planeaba robarme todo. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo fui tan ciega? Pasé horas en esa banca, paralizada. Finalmente, con manos temblorosas, llamé a la única persona en quien sabía que podía confiar. Mi prima Lucía. Lucía vivía en Cholula. Era 10 años menor que yo, y era abogada. Cuando le conté lo que había escuchado, se quedó en silencio por un momento largo. Beatriz, dijo finalmente, necesito que hagas exactamente lo que te digo. Primero, no firmes nada mañana. Nada, ¿entiendes? Si Verónica pregunta, di que te sientes mal, que necesitas posponer. Segundo, reúne todos los documentos que tengas relacionados con el taller y la casona. Todo. Y tráemelos hoy mismo. Voy a llamar a un colega que se especializa en fraudes. Hice lo que me dijo. Esa noche, mientras Verónica creía que yo estaba en mi pequeño departamento que rentaba cerca del local nuevo, yo estaba en la casa de Lucía, con ella y su colega, un abogado llamado Rodrigo Sánchez, revisando cada documento que había firmado durante los últimos 11 años. Rodrigo silbó bajo cuando terminó de revisar. Esto es malo, pero no tanto como ella cree. Sí, hay documentos fraudulentos aquí. Ella te hizo firmar cosas bajo falsos pretextos, pero cometió errores. Asumió que nunca te enterarías. Entonces fue descuidada en algunos detalles legales. ¿Puedo recuperar mi propiedad?, pregunté con voz temblorosa. Podemos pelear. No será fácil y tomará tiempo, pero sí, tenemos un caso, especialmente ahora que escuchaste su confesión. ¿Tienes alguna manera de grabar esa conversación? No la tenía, solo mi palabra. No importa, dijo Rodrigo. Tengo otras ideas. Durante los siguientes días, actué normal frente a Verónica. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Sonreírle a la mujer que planeaba destruirme, fingir que no sabía nada. Cuando llegó el día de la cita con el notario, le dije que me sentía mal del estómago, que necesitábamos posponerla. Ella se molestó, insistió, pero finalmente aceptó cuando le dije que no quería vomitar frente al notario. Mientras tanto, Rodrigo trabajaba. Presentó una demanda urgente alegando fraude, coerción y abuso de confianza. Pidió una orden para congelar cualquier transacción relacionada con la casona y el negocio hasta que se resolviera el caso. Cuando Verónica recibió la notificación judicial 3 días después, apareció en mi departamento furiosa. ¿Qué es esto?, gritó, agitando los papeles. ¿Me estás demandando? ¿Después de todo lo que hice por ti, así me pagas? La miré con una calma que no sabía que tenía. Todo lo que hiciste por mí.
Qué interesante forma de decirlo. ¿Te refieres a los 11 años que pasaste ganándote mi confianza para poder robarme? Su cara cambió. No sé de qué hablas. Estuve ahí, Verónica. Escuché tu conversación con ese hombre. Escuché cada palabra de tu plan. Por un segundo, vi pánico en sus ojos, pero rápidamente lo escondió. Estás loca. Estás inventando cosas. Los documentos no mienten. Mi abogado encontró las discrepancias, las firmas falsificadas, las cláusulas escondidas. Y sí, tal vez consigas salirte con algo de esto, pero no con todo. Ya no. Se acercó a mí, amenazante. Vas a perder, Beatriz. No tienes dinero para un abogado bueno. Yo tengo recursos que ni te imaginas. Voy a destruirte en corte. Tal vez, dije. Pero al menos voy a pelear. Ya no soy la tonta ciega que firma todo lo que le pones enfrente. Salió de mi departamento azotando la puerta. El juicio fue largo y agotador. Verónica contrató al mejor bufete de abogados de Puebla. Rodrigo trabajaba prácticamente gratis, cobrándome solo una fracción de sus honorarios normales porque Lucía lo convenció y porque le indignó el caso. Durante meses fue batalla tras batalla. Verónica argumentaba que todo había sido legítimo, que yo había firmado los documentos sabiendo perfectamente qué hacía, que ahora me arrepentía de mis decisiones empresariales y buscaba culpar a alguien más. Pero Rodrigo era brillante. Encontró testigos, las costureras antiguas que Verónica había despedido cuando yo estuve enferma. Ellas testificaron sobre cómo Verónica deliberadamente me mantuvo fuera de decisiones importantes, cómo las instruyó para no informarme de ciertas cosas. Encontró al notario que había preparado los documentos iniciales de la sociedad. Bajo juramento, el hombre admitió que Verónica le había pagado extra para que los documentos fueran ambiguos en ciertas cláusulas. Encontró errores en los documentos de transferencia de la propiedad, fechas que no coincidían, firmas que habían sido notarizadas cuando yo probablemente estaba en el hospital recuperándome de mi cirugía. Poco a poco, la red de mentiras de Verónica se deshizo. El momento decisivo vino cuando Rodrigo rastreó al hombre con quien Verónica había estado hablando ese día que yo los escuché. Era un inversionista inmobiliario. Rodrigo lo citó como testigo. Bajo juramento, el hombre admitió que Verónica le había ofrecido venderle la casona, que ella le había asegurado que era la única dueña legítima, que el trato se cerraría en cuanto limpiara algunos detalles legales finales. Esos detalles finales era yo firmando mi salida completa del negocio. Cuando el juez escuchó este testimonio, la expresión en su rostro cambió. Verónica había cometido fraude no solo conmigo, sino que estaba a punto de cometerlo con un comprador potencial. El veredicto llegó 11 meses después de que inicié la demanda. El juez dictaminó que los documentos que transferían la propiedad de la casona a Verónica eran fraudulentos y quedaban anulados. La propiedad volvía a mi nombre. En cuanto al negocio, como sí había evidencia de una sociedad legítima al principio, el juez ordenó la disolución de la sociedad con división de activos. Pero debido al fraude probado, Verónica fue ordenada a pagar daños y perjuicios. También fue acusada criminalmente de fraude. Verónica apeló. Pasó otro año, pero finalmente la apelación fue rechazada. Todo volvió a mí. Cuando finalmente pude entrar nuevamente a la casona, lloré. Estaba vacía, fría, necesitaba reparaciones, pero era mía. Lucía y Rodrigo me ayudaron a reabrirla como taller. No sería igual que antes, no inmediatamente, pero poco a poco, con las costureras que me fueron fieles y algunas clientas antiguas que se enteraron de que había vuelto, el taller empezó a tener vida nuevamente. En cuanto a Verónica, la vi una vez más. Fue en una audiencia final sobre los daños que me debía pagar. Se veía mayor, cansada, derrotada. Ya no era la mujer segura y manipuladora que conocí. Cuando salimos del juzgado, me alcanzó en las escaleras. ¿Puedo hablar contigo? No quería. Pero algo me hizo detenerme. ¿Por qué? Le pregunté. ¿Por qué hiciste todo esto? Ella miró hacia otro lado. Porque podía, porque estabas ahí, confiada, exitosa con tu pequeño negocio, feliz en tu simplicidad. Y yo había tenido todo: dinero, estatus, familia,
Y lo perdí. Mi esposo murió dejándome dinero, pero también deudas que nadie conocía. Mis hijos se pelearon conmigo por la herencia y dejaron de hablarme. Volví a Puebla sin nada real, solo apariencias. Y tú tenías algo sólido, algo real. Quería quitártelo, no solo por dinero, sino porque me parecía injusto que tú fueras feliz cuando yo no lo era. Eso no justifica nada. Lo sé, no busco justificación. Solo quería que lo supieras. Que sepas que no fue solo sobre dinero. Fue sobre envidia, sobre amargura, sobre una mujer rota haciendo cosas rotas. Espero que encuentres paz, Verónica, pero lejos de mí. Nunca la volví a ver. Ahora, 2 años después, el taller funciona de nuevo. No tan grande como cuando Verónica estaba, pero más auténtico. Rodrigo y Lucía se casaron el año pasado, y yo diseñé el vestido de novia de mi prima, un vestido que mi abuela hubiera amado. Como agradecimiento por salvar mi legado, le dejé a Lucía la mitad de la casona en mi testamento. Rodrigo sigue siendo mi abogado, aunque ahora también es familia. Aprendí mucho en estos últimos años. Aprendí que la bondad no debe confundirse con ingenuidad. Aprendí que confiar no significa no verificar. Aprendí que los documentos legales deben leerse completamente, sin importar cuánto confíes en la persona que te los presenta. Aprendí que la envidia puede disfrazarse de amistad durante años si la persona es lo suficientemente paciente y cruel. Pero también aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo sobrevivir traiciones que pensé me destruirían, que nunca es demasiado tarde para pelear por lo que es tuyo, que la familia no siempre es sangre. A veces es la prima que te ayuda sin pensarlo, el abogado que cree en tu causa, las costureras que te mantienen leales incluso cuando las despiden. Tengo 62 años. Perdí 11 de ellos en una mentira. Perdí 2 más peleando en cortes. Pero recuperé mi legado. Recuperé mi dignidad. Recuperé la casona donde mi abuela comenzó todo hace más de 70 años. Y ahora, cada puntada que doy, cada vestido que diseño, lo hago con ojos abiertos, con sabiduría ganada con dolor y con la certeza de que nadie, nunca más, me quitará lo que es mío. Si estás escuchando esto y algo similar te está pasando, si alguien que pensabas que era tu amigo está tomando control de tu vida o tu negocio de maneras que no entiendes, por favor, busca ayuda. Habla con un abogado. No firmes documentos sin entenderlos completamente. No confíes ciegamente solo porque alguien dice ser tu amigo. La confianza se gana, pero los documentos legales no son lugar para sentimentalismos. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para defender lo que es tuyo.